Hola, ten un buen día cada uno de ustedes. Somos el grupo Troyanos y en esta ocasión te queremos mostrar nuestro libro de Derecho Romano. Comencemos. Dentro de los temas que abarcaremos serán: número 1, Derecho Romano Procesal Civil; 2, Partes en el proceso y representación procesal; 3, Magistrados y jueces; 4, Sistemas de procedimiento; y 5, Clasificación de las acciones. Como tema número 1 tenemos lo que es el derecho romano procesal civil. Al iniciar el tratamiento con el derecho romano procesal civil, tenemos que entender que en diversas situaciones siempre vamos a necesitar la colaboración de personas para poder ejercer nuestro derecho. El poder en Roma se da para ser ejercido. Esto es que quien lo tiene debe actuarlo y defenderlo para tener el derecho de goce y disfrute al defender y hacer valer o cumplir este derecho frente al obligado. Un ejemplo sería un contrato, un delito o un cuasi delito, o frente a terceros, ya sea que se trate de derechos reales o de familia. Para la defensa de los derechos particulares que se contemplan en el derecho romano, fueron creados medios de cumplimiento heterónomo o instituciones a través de órganos de carácter público que conocían las presuntas violaciones de derechos patrimoniales primordialmente, para así defender y dar la protección de estos derechos. En la época augustea se dan leyes encaminadas a condenar el uso de violencia para la propia defensa de los derechos. Ahí podemos ver una imagen de Octavio Augusto. Luego, en la época imperial, un decreto de Marco Aurelio, en latín era Decretum Divi Marci. Este decreto establece una sanción civil, que es una virtud de la cual uno pierde su derecho a aquel que usó en práctica de medios de propia defensa o ejecución. A esta rama se le denominó derechos de acciones. Tenemos que entender que la palabra acción es la facultad que todos tenemos de acudir a un tribunal para poder ejercer o proclamar nuestros derechos. La palabra acción en Roma se dio de tres importantes cualidades. La número 1 se utilizó con el nombre de una rama del derecho. La número 2 sirvió para designar un derecho a acudir a una autoridad competente. La número 3 que se designa la pretensión del actor en el juicio. Por final, podemos decir que el derecho romano procesal civil es el derecho de perseguir judicialmente lo que se le debe a uno. Tema 2. Partes en el proceso y representación procesal. Primero tenemos al actor o demandante. Era quien pide que se reconozca un derecho o bien que se ejecute uno previamente reconocido, y es quien ejerce la acción. Por otra parte tenemos al demandado, que era el que los romanos llamaban reus. Es quien desconoce ese derecho o no ha cumplido con su deber. Ahora tenemos la representación procesal. En un principio se consideró que todas las partes podían intervenir en el proceso, pero por razones prácticas se decidió que funcionaran unos representantes. Entre estos está el cognitor. Este era escogido por la otra parte y ante el tribunal, y era el que está facultado para intervenir en asuntos o materias que pueden vincularse con el aspecto del proceso de litigio. También tenemos al procurador. Era quien representa o administra todos los bienes de otro individuo y no necesitaba la presencia de otro litigante. Esto se consideraba que actuaban por cuenta propia y la consecuencia se trasladaba al demandado. Tema 3. Magistrados y jueces. Magistrados y jueces se habla de dos organizaciones judiciales que eran república y provincia. República, los magistrados más importantes fueron los pretores, el peregrino y los ediles curules. La función judicial se dividía en dos fases. Iure o jurisdicción llevaba a cabo ante el magistrado para fijar los términos del proceso para posterior pasarlos al juez. Apud iudicem
o iudication, sentencia del caso por medio de un juez. Los jueces no eran funcionarios públicos, sino ciudadanos particulares. Había solo un juez único, o bien tribunal de los recuperatos, tribunal de los decimbiri o tribunal de los centumbiri. Las provincias, la justicia era ejercida por gobernadores de provincia y los funcionarios municipales. Trabajaban de manera diferente, el proceso era monofásico y era justicia administrada por jueces y la burocracia estatal. Tema número 4. Sistemas de procedimiento. Se conocen 3 sistemas. Número 1. Procedimiento de acciones de la ley, legis actiones. Inició en la monarquía y se consagró en la ley de las 12 tablas. 2. Procedimiento formulario. Nace en la época republicana, creado por el protor Peregrino. 3. Procedimiento extraordinario. Corresponde al imperio absoluto y a la fase del derecho posclásico. Dentro de ello podemos mencionar primero el procedimiento de acciones de la ley. Son declaraciones solemnes o gestos rituales que el ordenamiento jurídico prescribe a los particulares para la defensa de sus derechos. Fue el primer procedimiento y se usó en la monarquía. Este se encuentra en la ley de las 12 tablas. Este se divide en 5 acciones de la ley, 3 declarativas y 2 ejecutivas. A. Acciones de la ley por apuesta, sacramentum. Servía para pedir el reconocimiento tanto de un derecho real como de una persona, y era aplicable a cualquier caso. Su nombre deriva de una apuesta o en dinero, sacramentum, que las partes efectuaban cualquier fuera del objeto del litigio, la cantidad variable entre 500 y 50 haces, según el valor del objeto litigioso, fuera de 1000 haces o inferior. Acción de ley por petición de un juez o de un árbitro. Postulatio indicis. Esta acción solo procede en 2 casos. En el caso de las acciones divisorias, que es para la repartición de una herencia, y en el caso de créditos resultantes, que se hace por conflictos con copropietarios. La acción de ley por requerimiento o condicto, procedimiento por conflicto de una suma de dinero o la entrega de un bien identificado. Solo se usa para eso. La acción de la ley de aprehensión corporal. Manus iniectum. Esta acción es ejecutiva y el procedimiento se da nombre a dicha acción, que tiene las características de la defensa privada. En el acreedor pretende a su deudor y si éste no satisface su obligación en cierto plazo, el primero podría venderlo como un esclavo del extranjero o matarlo. La acción de la ley de toma de prende o embargo. Ignore scapio. Aplicaba en el caso de deudas de carácter sagrado, militar o fiscal, como si alguien vendía un animal para un sacrificio, el comprador solo le pagaba en contra del ciudadano que tiene la obligación de colaborar. Estas leyes fueron creadas para resolver los conflictos entre los romanos. Procedimiento formulario. Es el tipo de proceso civil cuyo uso sustituye al de las acciones de la ley a partir del siglo I a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo. Es cuando se desarrolla el ius honorarium, fase in iuris. Es la etapa procesal en que aquel magistrado organiza el juicio y se divide en 2, la fórmula y la litis contestatio. La fórmula es una instrucción escrita por la cual el magistrado nombra al juez y fija los elementos sobre la base de los cuales éste debe fundar su juicio. La litis contestatio es la última parte de la fase iure del procedimiento formulario y designa
al acuerdo por el que las partes fijan los límites. Fase apud iudicem se desarrolla ante un juez y en gran parte se mantuvo como en la etapa de la acción legis, pero aquí el juez se basa primero en la fórmula. Vías de ejecución. Es la acción que reemplaza la manus initium de las acciones de la ley. Protección jurídica extrajudicial. Es la garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo. Procedimientos extraordinarios. La justicia imperial se inclinó por el sistema extraordinario que finalmente sustituyó a las fórmulas y con Diocleciano a partir del siglo III quedó como único sistema de procedimientos al convertirse, a pesar de su nombre, en el sistema que durante mayor tiempo estuvo en vigor. A características generales del procedimiento extraordinario. Estas se dividen en el proceso monofásico, se produce un viraje de lo privado a lo público, el procedimiento es escrito, la litis contestatio del procedimiento extraordinario, se admite la contrademanda o renovación, la condena ya no es forzosamente pecuniaria, aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. B. Desarrollo del proceso. Esto se divide en 5. Notificación, litis denuntiatio, contestación del demandado, libellus contradictio, litis contestatio, procedimiento probatorio, sentencia. Tema número 5. La clasificación de las acciones. Enfocándonos en lo que dice la doctrina, nos podemos clasificar en los diferentes grupos o clases de acciones. La primera, acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles tenían su origen en el derecho civil. Las acciones honorarias, por su parte, tenían su origen en el derecho honorario. Dentro de las acciones honorarias podemos mencionar otro pequeño grupo de acciones, que son las acciones útiles, que eran acciones eran acciones civiles que el pretor, o sea un magistrado, ampliaba en su campo de aplicación y se extendía hacia otros supuestos parecidos, pero que no estaban regulados exactamente en el derecho civil. Las acciones ficticias, que era en donde el magistrado, le ordenaba al juez que sustituyera un hecho real por un hecho ficción. Las acciones in facium, que eran supuestos totalmente nuevos, pero que estos no estaban reconocidos ni sustentados en el derecho civil. Número 2. Las acciones reales y acciones personales. Las acciones reales, llamadas actio in rem, pero también llamadas vindicaciones, era cuando se pretendía que un objeto real, un objeto corporal, era de nuestra propiedad, por ejemplo, la servidumbre. Las acciones personales, llamadas actio in rem, pero también llamadas condictions. Un gran ejemplo de ellos sería cuando se acudía al órgano competente para hacer valer nuestros derechos en contra de una persona que arremetió en contra de nosotros o nos debía alguna deuda sobre algún contrato. Podríamos asistir al órgano competente para que el obligado cumpliese con las obligaciones que él mismo provocó. También, dentro de esa clasificación también encontramos las acciones mixtas, que también se puede llamar acciones divisorias, que lo explica Justiniano, que estas características, que tenían características tanto reales como personales. Las acciones perjudiciales. La finalidad de las normas perjudiciales era de resolver una cuestión previa que daría pie a un ulterior litigio. Esto quiere decir, la acción no buscaba una condena, sino un pronunciamiento del juez respecto a los problemas que se le planteaban. Acciones reipersecutorias, penales y mixtas.
Acción número 1, rey persecutorias, son cuando se accionaba para corregir alguna cosa. Número 2, acciones penales, eran cuando se accionaba para conseguir solamente una pena. Las acciones penales derivaban de un delito. Las acciones tenían características muy definidas y eran las acumulativas y las infamantes. Número 3, acciones mixtas, eran cuando se accionaba tanto por una cosa como por una pena. A través de las acciones mixtas se lograba tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional por la pena. Número 5, acciones privadas y acciones populares. Acciones privadas, las ejerce el particular en defensa de su persona, su patrimonio o su familia, y las acciones populares que podían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público. Acciones ciertas y acciones inciertas. Se basan en la posibilidad de fijar o no la cantidad de la condena desde un principio, obviamente, lo cual las acciones podían ser ciertas. Acciones arbitrarias. El juez, antes de condenar, le ordenaba al demandado restituir la cosa, o sea, devolver a quien la tenía antes. Es decir, que si éste obedecía, podía ser absuelto, si no, sería condenado. Acciones perpetuas y acciones temporales. Podemos decir que las acciones perpetuas se identificaban con las civiles, porque no podían prescribir nunca. Sin embargo, las acciones temporales tenían un plazo fijado, que dependían de Teofidio II, quien fijaba los plazos ya sea en 30 o 40 años. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. En la primera, el juez emite su decisión y este debía tenerse en los términos planteados en el proceso. Sin embargo, las acciones de buena fe, el juez estaba plenamente facultado para investigar e interpretar. En términos generales, a grosso modo, resaltamos que el derecho romano procesal civil ha sido de gran importancia para el derecho romano. Ellos pensaban que mientras había acción, había derecho, según la ley de las 12 tablas, resaltando también el procedimiento de la acción legis en ese tiempo, ya que fueron el sistema procesal romano. Es por eso que no puede existir sociedad sin reglas y normas. Muchas gracias.